Hola, buenas noches. Recuerdo mi nombre, José Didier Baquiro. He querido ampliar un poco la explicación del caso número 2 que vimos en el transcurso de esta semana y que se dejó como taller. Considero que es importante que se comprenda bien todos los aspectos con detalle de este caso. No es complejo. Desde ya les recomiendo que en la gestión de costos, en la parte financiera, ¿sí? En la parte contable, el orden es fundamental para que los resultados sean muy favorables. Entonces, tener orden a la hora de procesar la información. El caso tiene que ver se compone de dos partes, perdón. La primera parte, como lo dice acá, es preparar el estado de costos de productos vendidos durante el primer semestre de 2020. Se entregan unos detalles y después de esto vienen seis, seis puntos que vamos a tratar. Trataré entonces de ser muy puntual a la hora de explicar este caso, ¿sí? Y vamos a iniciar entonces con la primera parte, que es la preparación del estado de costos de productos vendidos durante el primer semestre de 2020. Comenzamos entonces partiendo de lo siguiente. Es importante tener en cuenta los tres elementos del costo, ¿sí? El primero son los insumos materiales, es decir, las materias primas, lo que se necesita para producir un producto o un bien tangible o un servicio. El segundo elemento del costo es la mano de obra, es decir, el recurso humano que se necesita para producir esos bienes y servicios. El tercer elemento del costo son los costos indirectos de fabricación. Son otras partidas que se necesitan y que son necesarias para la producción de esos bienes y servicios. Estos son los tres elementos del costo. Es importante tener en cuenta que la unión de esos tres elementos me da el costo de producción. Es decir, la sumatoria de materias primas, insumos y materiales, más la mano de obra, más los costos indirectos de fabricación, me daría el costo de producción. También es importante tener en cuenta el comportamiento de los costos. Los costos variables son aquellos que dependen del volumen de producción, como es el caso de insumos y materiales. De acuerdo a el volumen de producción, pues así se irán a necesitar materias primas. En el caso de lo que es la mano de obra, en algunas ocasiones ese costo puede ser variable, ¿sí? Pero todo va a depender de la forma como se contrate el recurso humano. Para este caso en especial, la mano de obra será fija. Por lo tanto, es importante tener presente que un costo fijo no depende del volumen de producción, pero sí de la capacidad instalada. ¿Qué quiero decir? Si tenemos una capacidad instalada para producir 10.000 unidades, ¿sí? Si queremos producir 12.000, pues no vamos a contar con todo el equipamiento necesario para producir las 2.000 unidades adicionales. La empresa tendrá que hacer varias acciones. Una podría ser adquirir más maquinaria y equipo, por ejemplo, o subcontratar por fuera de la empresa, por fuera de la compañía. Para este caso vamos a trabajar con una capacidad normal, estaba por debajo de la capacidad instalada y por lo tanto la mano de obra va a ser fija, al igual que los costos indirectos de fabricación. Importante, hay costos indirectos de fabricación que son fijos y hay costos indirectos de fabricación que pueden ser variables. Para este caso en particular, los costos indirectos de fabricación también serán fijos. Con base en estos detalles, entonces entramos a analizar el caso. Lo primero que nos dice es: elabore un estado de costo de producción y ventas para el primer semestre. Y se inicia así el caso. Los costos de materiales y suministros mostraban un inventario inicial de 85.000 unidades monetarias. Ese era el inventario inicial del caso, ¿sí? Tener presente que el inventario inicial es el mismo inventario final del periodo anterior. Me explico. A 31 de diciembre va a quedar un inventario, ¿sí? Queda un inventario. Ese inventario a 31 de diciembre va a ser el mismo con el que inicia a 1 de enero del año siguiente. Por lo tanto, tener presente que ese inventario inicial de 85.000 unidades sería el inventario final de 2019, por decirlo de alguna forma. Procedemos entonces a registrar esos 85.000 unidades monetarias en el inventario inicial de materiales y suministros.
Un segundo punto que trae el caso es de la compra de materiales y suministros durante el semestre fueron de 950.000. Observe que en las compras de materiales y suministros no se incluyen fletes, no se incluyen otros costos asociados a las compras. Son neto 950.000. Por lo tanto, procedemos a registrarlo dentro de la respectiva cédula. Compra de materiales y suministros 950.000 unidades monetarias. Continuando con el ejercicio, procedemos entonces a calcular lo disponible que tenemos en materiales y suministros. Para eso, lo único que tenemos que hacer es sumar esas dos partidas, es decir, sumamos el inventario inicial, sumamos las compras y tendremos el disponible, o mejor, la disponibilidad en materiales y suministros, 1.035.000. Si seguimos con el ejercicio, me dice acá que el inventario final de materiales y suministros fue de 130.000. Procedemos al registro. Aquí tenemos ese inventario final de materiales y suministros por 130.000. Finalmente, analizamos que los materiales y suministros consumidos fueron de 905.000. Ahí tendríamos entonces el costo variable. Toda esta cédula que estoy mostrando aquí es variable porque estamos hablando precisamente de esas materias primas o de esos materiales y suministros que se necesitan para la producción de un bien o servicio. Importante tener presente que aquí tenemos el primer elemento del costo y que ese costo, como el nombre lo indica, es un costo de tipo variable. Otro aspecto que me dice a mí el caso es que los costos de mano de obra directa ascendieron a 300.000 y los costos indirectos de fabricación a 350.000. Me dice que estos dos costos son costos fijos, como lo comentamos al inicio de este video. Procedemos entonces a registrarlo. Tenemos los costos de la mano de obra directa por 300.000 unidades monetarias. El segundo elemento del costo es un costo fijo. El tercer elemento del costo son los costos indirectos de fabricación por 350.000 unidades monetarias. Ahí registramos entonces los dos elementos que nos hacían falta del costo. Ya tenemos entonces el costo por materiales materias primas o materiales que se requieren. Tenemos la mano de obra directa y tenemos los costos indirectos de fabricación. Ya tenemos los tres elementos del costo y aquí lo vamos a identificar de mejor forma. Para el estado de costos de producción, ¿qué necesitamos entonces? En esta cédula nos traemos aquí todos los materiales y suministros consumidos. Tenemos aquí los 905.000 unidades monetarias, que ya habíamos mencionado dos diapositivas atrás. El primer elemento, el costo. Traemos al costo de producción los costos de mano de obra directa, que serían 300.000 y como ya lo había mencionado, es el segundo elemento del costo y es un costo fijo. El tercer elemento del costo son los costos indirectos de fabricación por 350.000 unidades monetarias. Esos costos también son considerados fijos para este caso. Hacemos la sumatoria y nos damos cuenta que el total de costos de producción es de 1.555.000. Observen, tenemos los materiales y suministros consumidos por 905.000, le sumamos los costos de mano de obra directa por 300.000, sumamos los costos indirectos de fabricación por 350.000 y tenemos un costo de producción de 1.555.000. Eso es lo que costó producir. ¿Cuánto? Las 1.500 unidades. Tener presente que se parte, repito, insisto mucho en eso, del consumo de materia prima, del consumo de materiales y suministros. A partir de ahí se comienza a sumar los tres elementos del costo. Cuando tengamos este detalle, entonces es importante analizar cuál es el costo total unitario. Para calcular el costo total unitario, simplemente procedemos a hacer lo siguiente. Tomamos el costo total de producción, es decir, 1.555.000 unidades monetarias,
y lo dividimos entre 1500 unidades, que ese fue el volumen de la producción. Nos da como resultado que el costo total unitario es de 1036.67 unidades monetarias. ¿Qué quiere decir esto? Cada unidad producida salió a ese costo, 1036.67. Analicemos muy bien las cifras, por favor, porque en esas cifras se incorporan los tres elementos del costo: la mano de obra directa, el consumo de materia prima o materiales y suministros consumidos y los costos indirectos de fabricación. Ahí, en esos 1036.67, se encuentran los tres elementos del costo por unidad producida. Dicho de esa forma, entonces, le comento, este método de costeo que estamos haciendo acá es el método de costeo total, o también llamado el método de costeo por absorción. ¿Por qué razón? Porque todos los costos se van a incluir dentro del costo total unitario. Entonces, ya tenemos el costo de producción, tenemos los tres elementos del costo, tenemos un costo variable que son las materias primas y suministros consumidos, tenemos un costo fijo que es la mano de obra directa, y otro tercer elemento del costo que también es costo fijo, que son los costos indirectos de fabricación. También identificamos el costo total unitario. Con base en esto, entonces, continuamos con el ejercicio. El caso nos dice que no había inventarios de productos en proceso al iniciar el periodo. No había inventarios. Quiere eso decir que el inventario inicial de productos en proceso vale 0 unidades monetarias. Y también me dice el ejercicio que el inventario de productos en proceso de fabricación al final del semestre incluía los siguientes costos: material directo por 62.000 unidades monetarias, mano de obra directa por 20.000 y de carga fabril, o sea, costos indirectos, 18.000 unidades monetarias. Dicho de esa forma, entonces, el inventario final de productos en proceso tendría un costo de 100.000 unidades monetarias, y esos 100.000 unidades monetarias saldría de la sumatoria del material directo que hay incluido dentro de ese producto en proceso, o 62.000, de la mano de obra directa por 20.000 y de la carga fabril por 18.000. En conclusión, tenemos un inventario inicial de productos en proceso que vale 0 pesos y tenemos un inventario final de productos en proceso que vale 100.000 unidades monetarias. Importante tener presente que para este caso no tenemos una cantidad de unidades en proceso determinada. Procedemos entonces simplemente a calcular ese inventario final de productos en proceso. Hago por favor esa observación. No tenemos aquí registrado un número determinado de unidades que están en proceso. Se entiende por unidades de productos en proceso aquellas unidades que no están terminadas, quedaron a medias, por decirlo de alguna forma, faltan pulir detalles, faltan de pronto realizar algunas actividades con el fin de que el producto quede finalmente terminado, acabado. Entonces, ese inventario también pasa a lo que es el costo de producción y ventas. Otro detalle que me dice el caso es el siguiente: el inventario de producto terminado al comienzo del semestre era de 150 unidades que costaron 1.400 unidades monetarias cada una. 150 unidades teníamos al comienzo y esas 150 unidades tenían un costo por unidad de 1.400 unidades monetarias. Procedemos entonces al cálculo. El inventario inicial de producto terminado se calcula multiplicando las 150 unidades por su costo, 1.400. Tendremos entonces un total de 210.000 unidades monetarias. Son productos que se traían del semestre anterior, se comenzó este semestre con 150 y traían ese costo unitario. Importante lo que sigue. Durante el semestre se terminaron 1.500 unidades y se vendieron 1.200 unidades. Se terminaron 1.500 y se vendieron 1.200. La producción fue de 1.500. La venta 1.200. Pero ojo,
Tengan en cuenta que el valor del inventario final del producto terminado se debe calcular con el costo de producción unitario multiplicado por el número de unidades que quedan disponibles para la venta. Importante tener eso porque ya me están diciendo allí que debo identificar el costo de producción unitario y eso ya lo determinamos en diapositivas anteriores. Analicemos lo siguiente. El costo total unitario, ¿sí? De 1036,67 y ya le comentaba cómo se ha calculado. Tomamos el costo total de producción y lo dividimos por el número de unidades y así determinamos ese costo total unitario, 1036,67. Pero observen, inició el semestre la empresa con 150 unidades. Eso es lo que me dice en esta parte. Traía 150 unidades que no se vendieron del semestre anterior. Entonces, esas serían las unidades al inicio del semestre. Hubo una producción, ¿sí?, de 1500 unidades que fueron completamente terminadas. 1500 unidades. Se dice que se vendieron 1200. Entonces observe, tenemos al inicio del semestre 150 más 1500 que se terminaron menos 1200 que se vendieron. En conclusión, vamos a tener que las unidades no vendidas en el semestre fueron de 450. Repito, iniciamos con 150, se produjeron 1500, ahí tenemos 1650. De esas 1650 se vendieron 1200, quedando en stock, o sea en inventarios por vender 450 unidades. Y como cada unidad fue costeada a 1036,67, calculamos el inventario final de producto terminado multiplicando las 450 unidades por el costo unitario, es decir, por 1036,67. Al hacer esa multiplicación nos damos cuenta que el inventario final de producto terminado en unidades monetarias es de 466.500. Ese es el inventario final de producto terminado. Como pueden ver, no es complejo. Sí hay que tener mucho cuidado con la lectura de cada caso. En la vida real las cosas aparentemente son más sencillas porque se tiene toda la información a la mano, pero en ocasiones, repito, es complejo porque de pronto la información no se comprende, no se interpreta como debería ser. Aquí llamo la atención para que haya una muy buena comprensión lectora. Continuemos entonces. Ya tenemos prácticamente terminado el costo de producción y ventas. Observemos. Aquí procedemos a hacer el estado de costo de producción y venta. Este primer cuadro que va a aparecer, aquí tenemos todo el costo de producción, total costo de producción, 1.555.000. Sabemos que dentro de ese 1.555.000 tenemos 905.000 del primer elemento del costo, que es variable. Tenemos un segundo elemento del costo por 300.000, ¿sí?, que la mano de obra directa también es fijo, y tenemos un tercer elemento del costo, que son los costos indirectos de fabricación por 350.000 unidades monetarias. Ese también es costo fijo. Ya les dije que sumando estas tres partidas llegamos a 1.555.000, que es el costo de producción. Este cuadrito que tengo aquí, ¿sí?, lo que tengo acá es simplemente para mostrarles que ahí debo colocar los inventarios de productos en proceso, tanto el inventario inicial como el inventario final. Observen los signos. El inventario inicial de producto en proceso suma y el inventario final de productos en proceso resta. ¿Cómo llegamos a ese 1.455.000? Sencillo. Partimos del costo de producción, es decir, 1.555.000, sumamos el inventario inicial, que en este caso es 0, restamos el inventario final de producto en proceso, que es 100.000, y ahí tenemos el costo de producto terminado, 1.455.000. ¿Qué nos falta acá? Nos falta los inventarios de producto terminado. Miremos a ver. Tenemos un inventario inicial de producto terminado
por 210.000. Recuerde que esas eran las unidades que no se vendieron en el semestre pasado, que el valor final del inventario de producto terminado fue de 466.500, dato que ya fue explicado, y a través de esta suma algebraica nos damos cuenta que el costo de producción y ventas es de 1.198.500. ¿Cómo llegamos a ese 1.198.500? Sencillo, tomamos el costo de producto terminado, 1.455, sumamos el inventario inicial de producto terminado, 210.000, restamos el inventario final de producto terminado valorado en 466.500 y de esta forma identificamos que el costo de producción y ventas es de 1.198.500. A esta empresa lo que le cuesta producir y vender es 1.198.500. Si ustedes observan con cuidado, ahí tenemos todo el costo de producción y ventas. El costo de producción y ventas entonces se divide prácticamente en tres partes. Uno, que es el costo de producción. Dos, que es el costo de producto terminado, que es el juego de inventarios entre el inventario inicial y final de productos en proceso. Y un tercer factor aquí que serían los costos del inventario final de producto terminado y el inventario inicial. Se darán cuenta entonces que el costo de producción y ventas, lo que le cuesta producir y vender, para este caso es de 1.198.500 y tiene tres componentes: el costo de producción, el costo de producto terminado y finalmente el costo de producción y ventas cuando traemos aquí al escenario los inventarios iniciales y finales de producto terminado. A la empresa le cuesta producir 1.555.000 y le cuesta producir y vender 1.198.500. Con base en eso entonces comenzamos a analizar los tres o los 4 o 5 aspectos que hay que calcular, pero ya está la primera parte del ejercicio. La primera parte del ejercicio es elaborar el costo de producción y ventas. Este es el proceso que hay que desarrollar. Comenzamos entonces con el primer punto que se debe desarrollar a partir de esa información que hemos elaborado. Dice así: determine el precio de venta de tal forma que éste le genere a la empresa un margen de utilidad sobre el costo de producción del 10%. Y aquí tenemos la fórmula. Observen que en la fórmula tenemos el costo variable total y el costo fijo total. Ya nos damos cuenta que esto que hay aquí entre paréntesis simplemente es el costo total de producción, ¿sí? Porque el costo total de producción, ustedes saben muy bien que tienen el costo fijo, ¿sí?, que sería la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, y el costo variable, que sería los suministros, materiales y suministros. Tenemos la fórmula aquí que me dice que debo sumarle 1 al margen de utilidad que se va a tomar y que este Q es el número de ventas que se hicieron. Traemos entonces aquí el costo de producción. Ojo, recuerden que hubo una producción de 1.500 unidades. Tenemos aquí entonces el costo de producción. Prácticamente lo que tenemos aquí, este 1.555.000, es lo que tenemos aquí entre paréntesis. Observen. Costo variable 905.000, costos fijos totales por 300.000 más 350.000, y ahí tenemos entonces el dato de los costos fijos totales. Procedemos a llevar los datos a la fórmula. Observen, costo variable 905.000, el costo fijo total, que es la sumatoria de la mano de obra directa y de los costos indirectos de fabricación. Tenemos 1 por fórmula, el 10% de margen, y 1.200, que es el número de unidades. Al desarrollar esta fórmula nos enteramos que el precio que satisface ese objetivo del 10% sobre el costo de producción como utilidad es de 1.425.42 unidades monetarias. Ese sería el precio si la empresa se quiere ganar el 10% sobre el costo, y ese costo sería el costo de producción, que lo conforman los costos variables totales y los costos fijos totales. Importante, para poder demostrar esto necesitamos entonces tener muy presente que el número de unidades que se vendieron fuera de 1.200. Procedemos entonces a hacer las siguientes operaciones. Las ventas.
se vendieron 1200 a 1425.42 cada unidad. Eso quiere decir que las ventas ascendieron a 1.710.500. Aquí traemos el costo de producción, que es ese 1.555.000, y por diferencia sacamos la utilidad. Ventas menos costo de producción me da 155.500. Para comprobarlo, hacemos lo que me dice aquí el punto A, margen de utilidad sobre el costo de producción. ¿Listo? La utilidad fue de 155.500 y el costo de producción fue de 1.555.000. Hacemos esa división y nos da un cociente de 0.10 o del 10%. De esta forma demostramos que efectivamente, si vendemos las 1.200 unidades a 1.425.42 con un costo de producción de 1.555.000, la empresa sería ganar efectivamente el 10%. Como pueden ver, la información no es compleja, es tener mucho cuidado en el manejo de los datos, es saber identificar muy bien cómo es el costo de producción, cómo se calcula, saber utilizar la fórmula, tener mucho cuidado con los paréntesis a la hora de llevarlo a la calculadora o a la hora de llevarlo al Excel, proceder a determinar el precio de venta, llevar esto, ¿sí?, al número de unidades que se van a producir, tener en cuenta que el costo de la producción total fue de 1.555.000 y de esa forma determinamos la utilidad. Ese sería el punto A. Si miramos el punto B, me dice lo siguiente: determine el precio de venta de tal forma que éste le genere a la empresa un margen de utilidad sobre las ventas del 10%. Tener presente que aquí no aparecen gastos, no hay gastos totales. Seguimos trabajando con la misma información que tenemos, es decir, con unos costos totales y unos gastos totales. Tener presente que el costo total es el costo de producción. Gasto total no hay, el número de unidades es de 1.200 y este margen es del 10%. Ojo, margen de utilidad sobre las ventas. Traemos entonces aquí el mismo costo de producción, 1.555.000, y es el mismo porque no tengo más información, no me está generando ningún cambio, 1.555.000. Traemos la fórmula, ¿sí? Hacemos prácticamente en el numerador algo similar a lo que hicimos en la fórmula anterior. Traemos los 905.000 de costo variable y los 650.000 que sería la sumatoria de los costos fijos. Dividimos eso entre 1.200, factor de 1 menos 0.10, donde 0.10 sería el 10%. Tener presente que este 1 es por fórmula. Al desarrollar la fórmula nos damos cuenta que el precio que satisface ese margen de utilidad sobre las ventas del 10% sería de 1.439.81. Hay que vender a ese precio para que la empresa se gane el 10% sobre las ventas. Ojo, sobre las ventas. Procedemos entonces ahora a demostrarlo de una manera no tan algebraica como aparece acá. Miremos, las ventas, 1.200 unidades que se van a vender a un precio de 1.439.81 me da un total de ventas de 1.727.778. El costo de producción sería 1.555.000 y si restamos de las ventas el costo de producción habría una utilidad de 172.778. Procedemos a comprobarlo tomando la utilidad sobre las ventas. La utilidad sobre las ventas, 172.778 dividido entre 1.727.778 nos da 0.10. Convertimos ese valor en porcentaje, multiplicarlo por 100 y obtenemos el 10%. Efectivamente, vendiendo a 1.439.81 1.200 unidades con un costo de producción de 1.555.000, la empresa estaría recibiendo sobre las ventas el 10% de rentabilidad. Es importante que siempre se parta de la información correcta o la información fundamental.
La información correcta es leerla con cuidado, procesarla con cuidado y registrarla donde se debe registrar. Así terminamos este punto, creo que es el punto B. Pasamos al siguiente. En este caso me dice que hay que determinar el precio de venta de tal forma que éste le genere a la empresa, ojo, un margen de utilidad sobre total costos y gastos del 10%. Ojo, ya hay un invitado acá, los gastos. Y que esos gastos son fijos y además que ascienden a 50.000 unidades monetarias y que no hay gastos financieros. Observen entonces la fórmula. Tenemos los costos variables totales, ya sabemos cuáles son. Tenemos los costos fijos totales, ya sabemos que son la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Y tenemos ahora los gastos totales fijos, que son 50.000. Tenemos aquí 1 por fórmula y M, que sería el margen, es decir, el 10%. Y como se van a vender 1200 unidades, esas 1200 estarían representadas por Q. Procedemos entonces. Aquí tenemos la primera parte, costos variables totales y costos fijos totales, es decir, el costo de producción. Y observen que aquí aparecen los gastos totales fijos, los 50.000. Tenemos las 50.000 unidades monetarias. Quiere eso decir que el numerador de la fórmula sería 1.605.000. Hablo de la primera parte que hay entre paréntesis, 1.605.000. Con base en esta información entonces hacemos lo siguiente. 1.605.000, que sería la sumatoria de los costos variables totales, los costos fijos totales y los gastos fijos totales, 1.605.000. Lo multiplicamos por esta parte de la fórmula, 1 más 0.10, donde 0.10 es el 10% de margen de utilidad sobre costos y gastos. Dividimos entre 1.200 y así podemos identificar que el precio que debe satisfacer ese 10% de utilidad sobre costos y gastos debería ser 1.471.25. Cada unidad se va a vender a 1.471.25. Procedemos entonces a comprobarlo. Se venden 1.200 unidades, cada unidad a 1.471.25. Quiere eso decir que la empresa debería recibir 1.765.500. Todo el costo de producción, incluyendo los gastos fijos totales, ascienden a 1.605.000. Si hacemos esa diferencia entre ventas y costos y gastos totales, vamos a recibir una utilidad de 160.500. Ojo, me están pidiendo una utilidad, un margen del 10% sobre el total de costos y gastos. Lo comprobamos, ¿sí? Tomando la utilidad, 160.500, la dividimos sobre el total de costos y gastos, ¿sí? Y se darán cuenta que eso da efectivamente el 10%. De esa forma comprobamos que efectivamente al vender 1.200 unidades a 1.471.25 cada unidad, la empresa sobre el costo y el gasto total iría a recibir el 10% de rentabilidad. Nuevamente, ustedes observarán, ¿sí? Notarán que en la medida en que haya orden, que se manejen muy bien las cifras y se coloquen donde deben estar, ¿sí? La información es relativamente fácil. Procedemos al siguiente caso. Creo que es el caso D. Dice, determine el precio de venta de tal forma que éste le genere a la empresa un margen neto de utilidad del 10%, suponiendo que el total de los costos son los mismos costos de producción de los puntos A, B y C, gastos totales fijos de 50.000 y que la tasa de impuestos es del 30%. Observen, eso es lo que dice el ejercicio. ¿Sí? Ojo, suponiendo que el total de los costos son los mismos costos de producción de los puntos A, B y C, gastos totales fijos de 50.000 y que la tasa de impuestos es del 30%. Observen la fórmula que se va a utilizar. 1 menos T. T, no se olviden que es la tasa de impuestos. Tenemos el costo total, tenemos el gasto total,
tenemos los gastos financieros. Los gastos financieros no hay, por lo tanto esto se reemplaza sencillamente con un cero. Este factor o esta multiplicación la dividimos entre el número de unidades que se van a vender, factor de 1 menos t, donde t es la tasa de impuestos, cierro paréntesis, menos u, que es el margen de utilidad del 10%. Importante tener presente la forma como se están manejando los paréntesis, porque si esto no se lleva de manera correcta a la calculadora, los datos van a estar equivocados y seguramente tomarán decisiones muy equivocadas. Entonces, analicemos. Observen, costos fijos de producción, aquí lo tengo, 1.555.000, más los gastos fijos de 50.000, aquí lo tenemos. Quiere eso decir que el numerador de la fórmula, esta primera parte sería de 1.605.000. Hablo de esta parte que está aquí a la derecha, 1.605.000. Procedemos entonces. La fórmula 1 menos 0.30, es decir, el 30% de impuestos, factor de 1.555.000, que son los costos de producción, más los 50.000, que son los costos fijos, ¿sí? Eso, cerramos paréntesis, lo dividimos entre el número de unidades que se va a vender, factor de 1 menos t, nuevamente aparece el 30%, menos u, que sería el margen de utilidad neto. ¿Sí? Observen la fórmula, jueguen con ella, llévenla a la calculadora, comprueben que al momento de hacerla efectivamente dan un precio de venta de 1.560.42. ¿Sí? Es decir, si la empresa se quiere ganar el 10%, teniendo en cuenta los costos de producción, los gastos totales fijos y una tasa de impuesto del 30%, debería vender a 1.560.42 cada unidad si se quiere ganar el 10%. Vamos a demostrarlo. Tenemos las ventas, 1.200 por 1.560.42 me da 1.872.500 de ventas. El costo de producción, 1.555.000. Los gastos fijos totales de 50.000. Sacamos la diferencia, ¿sí?, entre ventas menos costo de producción y gastos totales fijos. Tenemos un total de 267.500. Aplicamos un impuesto del 30% por 80.250. Importante, ¿cómo se sacan esos 80.250? Muy sencillo. Tomamos la utilidad antes de impuestos y le multiplicamos por el 30%. De esa forma calculamos los 80.250, que sería el impuesto que la empresa iría a pagar. Después calculamos la utilidad neta, es decir, tomamos la utilidad antes de impuestos, le restamos los impuestos y así identificamos la utilidad neta. Observen que lo que he hecho aquí es un simple estado de resultados donde se está demostrando la fórmula. Ojo, se está demostrando la fórmula, ¿sí?, que efectivamente la empresa vendiendo a este precio, 1.560.42, se va a ganar el 10% teniendo en cuenta costos fijos, ¿sí?, costos variables, gastos totales fijos y una tasa de impuesto del 30%. Observemos. Utilidad neta, 187.250, dividido entre el total de las ventas, 1.872.500, me daría 0.10. Al multiplicarlo por 100, lo convertiré en un porcentaje del 10%. Observe, me estoy ganando el 10% sobre las ventas. De esta forma entonces entramos a demostrar que la fórmula quedó correcta, quedó bien desarrollada y que la empresa efectivamente se está ganando el 10% sobre las ventas, manteniendo, repito, unos costos totales de 1.555.000 y unos gastos totales de 50.000. Nuevamente, orden de las cifras. En diseñar un estado de costos y un estado de resultados donde yo pueda llevar allí la información y trabajarla de una manera ordenada. Continuemos ahora.
Observen lo siguiente. ¿Cuántas unidades se deben producir con el precio calculado en los puntos A, B, C y D para que la compañía no genere ni utilidades ni pérdidas? ¿Qué me están preguntando acá? ¿Cuántas unidades debemos producir en cada uno de los casos para que no haya ni utilidad ni pérdida? A ver, ¿qué herramienta necesito identificar? Efectivamente, el punto de equilibrio. Observemos lo siguiente. Tenemos los costos de producción. Ahí tenemos los costos de producción A, B, C y D. ¿Sí? Costos de producción. Para todos los casos se repitieron 1.555.000. En todos los casos está el mismo valor. Aquí, precio de venta 1.425,42. Tenemos la fórmula de costos fijos totales. Costo fijo total. Y por aquí tenemos que el punto de equilibrio es igual a costo fijo total dividido entre precio de venta unitario menos costo variable unitario. Identificamos que el punto de equilibrio de unidades es igual a 790.67. Importante, tengo el costo variable unitario y ustedes se darán cuenta que el costo variable unitario aquí es de 603.33. ¿Cómo identificamos los 603? Sencillo, tomamos los 905.000, lo dividimos entre 1.500 y tenemos este valor, 603.33. Precio de venta menos costo variable me daría entonces 790.67 unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa, para que no pierda ni gane, debe vender 790.67 unidades. Para comprobarlo, hacemos la siguiente operación. Ventas en punto de equilibrio, es decir, se venden 790.67 unidades por 1.425.42 y obtenemos unas ventas de 1.127.033,53. El costo variable total al punto de equilibrio tenemos los 790.67, que son las unidades que se deben vender, por los 603.33, que sería el costo variable unitario, y eso me da un costo variable total de 477.033,53. Tenemos un costo fijo total de 650.000. Al hacer la diferencia entre ventas menos costo variable menos costo fijo, tenemos una utilidad de cero. De esa forma comprobamos que efectivamente hay que vender 790.67 unidades, un poco más del 50%, ¿sí? Un poco más del 50%, ¿sí? A un precio de venta de 1.425.42. Si se van a vender, repito, 1.500 unidades, ¿sí? 1.500 unidades, el 50% de 1.500 es 750. Estaríamos hablando de por encima del 50%, entre el 50 y el 60% de unidades. Ya me estoy refiriendo aquí o me estoy pensando el margen de seguridad. Continuemos. Aquí tendríamos el punto de equilibrio para el punto A. Ahora, para el punto B, igual, costo de producción, precio de venta 1.439,81. Ya lo habíamos calculado antes, 1.439,81. Aplicamos la fórmula nuevamente de punto de equilibrio en unidades. Identificamos entonces que si vamos a trabajar con unos costos fijos totales de 650.000, conociendo el precio de venta que ya fue calculado para el caso en 1.439,81, se mantiene el costo variable de 603.33. Recuerden que hay que tomar los 905.000 dividido entre las 1.500 para llegar a este valor. Tendremos entonces un punto de equilibrio de 777 unidades. Para demostrarlo, ¿sí?, habría que vender esas unidades, 777, a 1.439.81, es decir, la empresa recibiría unas ventas de 1.118.833 aproximadamente. El costo variable de esas 777 unidades sería de 468.829.64. Y el costo fijo pues se mantiene, siguen los mismos 650.000 pesos o unidades monetarias. Tenemos una utilidad aquí de menos 3.51. Ojo que cuando yo trabajo con Excel y trabajo con todas las cifras, con todos los decimales, el resultado debe ser aquí 0. Quise hacer esto con el fin de tener presente que en algunas oportunidades
En las aproximaciones, ¿sí? Vamos a perder algunas decimales a la hora de colocar los datos aquí. Por lo tanto, esto debe ser 0 si lo hacemos con todos los decimales en la calculadora o si trabajamos en Excel. Si lo hacen de pronto de una forma matemática, como lo estoy haciendo yo, sin tener en cuenta el resto de decimales, el procedimiento se revisaría y si es correcto, no habría ningún inconveniente por valerles este precio que estamos trabajando aquí con estos costos. De esa forma entonces demostramos el punto de equilibrio con el segundo precio de venta. Pasemos entonces a lo siguiente. ¿Cuántas unidades se deben producir en el precio calculado en los puntos A, B y C para que la compañía no genere ni utilidades ni pérdidas? Estamos en el punto C. Observen que aquí llegan los gastos totales fijos. Tenemos el mismo costo de producción, los gastos totales fijos. El precio de venta calculado para ese escenario fue de 1560.42. Observen acá, llega nuevamente la fórmula de punto de equilibrio. Identificamos que los costos fijos totales ya serían de 700.000. ¿Por qué 700.000? Tomamos 300.000 de mano de obra directa, que es fijo, 350.000 de costos indirectos de fabricación, que son fijos, e incluimos los gastos totales fijos de 50.000. Sería esa sumatoria, 700.000. Eso lo dividimos entre el precio de venta, 1560.42, menos el costo variable unitario, que no cambia, 603.33. No cambia porque nuevamente tomamos los 905.000, dividimos entre 1500 y ese sería el costo variable unitario. La empresa no tendría que, para no perder ni ganar, tendría que vender 731.38 unidades a 1560.42. Para demostrarlo, nuevamente, se venden los 731.38 unidades al precio de venta de 1560.42 y eso me da un monto de 1.141.265 para ese volumen en punto de equilibrio. El costo variable total para ese volumen en punto de equilibrio sería de 441.265, valor que resulta de tomar los 731.38 unidades por el costo variable unitario. Traemos los costos fijos de 650.000 y obtenemos aquí una utilidad de 0. Corrijo, aquí hay un error, aquí debo traer los 700.000. En esta fórmula hay un error, me faltó sumar los 50.000 que tengo acá. Acá serían 750.000. Y tenemos entonces una utilidad de 0. Sí, importante. Aquí debería traer 700.000. Ofrezco excusas por ese error. De esta forma entonces calculamos el punto de equilibrio, nos da 0. El siguiente, para el punto D, el punto D se resuelve de la misma situación que el punto D, ¿sí? ¿Y por qué llegamos al mismo dato? Hay que analizar el caso del punto D. ¿Sí? El punto D se hace prácticamente lo mismo y sería el mismo resultado que en C. Ahora miremos lo siguiente. Determine el precio de venta que la empresa le genere una rentabilidad sobre el costo del 10%. ¿Listo? Esto ya lo hicimos, esto lo comprobamos. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque viene la última parte del ejercicio. Y en la última parte del ejercicio se hace la siguiente pregunta. ¿Cómo costear las unidades de inventario final de producto terminado? ¿Cómo costearlas? Aquí tenga en cuenta que el valor del inventario final de producto terminado se debe calcular con el costo de producción unitario multiplicado por el número de unidades que quedan disponibles para la venta. Tengan presente que les dije en su momento que ahí estaríamos hablando por el costeo absorbente o por el método de costeo total. Entonces, ahí viene la explicación. Total costo de producción, 1.555.000. Eso lo dimos entre el número de unidades, 1.500, y tenemos un costo total unitario de 1.036.67.
Observen que trabajamos sobre el total de los costos de producción. Ese es el coste absorbente. Todos los costos del periodo se incluyen dentro del costo total unitario. Todos los costos del periodo. Esa es la razón por la cual cuando nosotros calculamos el inventario final de producto terminado, lo que hacemos es que multiplicamos las 450 unidades que quedaron en stock por ese costo unitario total, 1036, y miramos que el inventario final de producto terminado fue de 466,500. Repito, en ese 1036.67 hay una porción de costo variable y hay una porción de costo fijo. Ahí están los costos totales. En cada unidad hay una porcioncita de costo variable y otra porción pequeña de costos fijos. De esa forma se calcula el costeo absorbente o costeo total. ¿Sí? Observen, total costo de producción dividido entre el número de unidades producidas y ahí tengo el costo total. Ahora, el costeo variable o costeo directo es diferente. ¿Dónde está la diferencia? Sencillo. Como su nombre lo indica, debemos mirar solamente los costos variables. Y para este caso, el único costo variable que teníamos son las materias, los materiales y suministros consumidos. ¿Sí? Ese es el único costo variable. No tenemos costos indirectos de fabricación variable. Frente a esa premisa, entonces identificamos que al dividir los 905.000 entre las 1.500 unidades, tendríamos un costo variable unitario de 603.33. Observen cómo aquí en este precio, 1036.67, también están los costos fijos. Aquí no están los costos fijos, solamente están los costos variables. ¿Sí? ¿La razón cuál es? Se dice dentro de la parte empresarial y dentro de la parte contable que sería prudente llevar al costo unitario aquello que realmente no se considere como costo del periodo, lo que se consumió y para de contar, ¿sí? Es decir, la materia prima, que es costo variable, y en algunos casos la mano de obra. Ojo, cuando esta sea variable. Aquí dijimos en este caso que la mano de obra es fija. Entonces, tener presente que el costeo directo o costeo variable me está diciendo eso. Solamente cuantifique los inventarios de producto terminado con los costos variables unitarios. Identifique el costo variable unitario y multiplíquelo por el número de unidades que se están produciendo. De esa forma, entonces, usted va a identificar que como no hay costos indirectos variables, tendríamos entonces un inventario final de producto terminado equivalente a 271.500. Y esa cifra sale de coger los 450 unidades que no se vendieron por los 603.33 de costo variable unitario. Esa es la diferencia entre el costeo absorbente o costeo total y el costeo directo o costeo variable. Esto lo manejamos a manera de introducción porque lo vamos a ampliar para el siguiente corte. En conclusión, si miramos el caso A y miramos el costeo absorbente, nos vamos a dar cuenta que el costo de producción de 1.555.000, no tenemos inventarios iniciales de productos en proceso, tenemos inventario final, tenemos un costo de producto terminado de 1.455.000, tenemos un inventario inicial de 210.000, tenemos un inventario final, ojo, con coste absorbente o coste total de 466.500 y tenemos un costo de producción de ventas de 1.198.500. Ahora miremos lo que es el costeo variable. No me cambia el costo de producción, no hay inventarios iniciales de productos en proceso, se mantiene el inventario final de productos en proceso, el costo de producto terminado no tiene ningún cambio, el inventario inicial de producto terminado tampoco, y sí lo tiene el inventario final de productos terminados, 271.500, ya explicado en la diapositiva anterior. Y observen cómo ese detallito hace que mi costo de producción y de venta se eleve a 1.393.500. ¿Sí? Para este caso es más costoso producir y vender por el método de costeo variable que por el método de costeo absorbente. Es más costoso. ¿Y a qué se debe eso?
¿sí? Observen que es la forma como se están costeando los inventarios de producto terminado, es la forma como se está costeando. A la hora de hacer las operaciones matemáticas, pues, hombre, va a haber un menor costo de producción y ventas cuando restamos esos inventarios finales de producto terminado, 466.500. Sin embargo, esto para el periodo siguiente se va a ver afectado a la empresa, porque tiene un costo, un inventario bastante alto, ¿sí? Casi el 50% del otro. Entonces, eso lo va a afectar para el siguiente periodo. Continuemos. Si las ventas, ¿sí? Para este caso A, es de 1.200 a un precio de 1.425.42, tendríamos 1.710.500 de ventas. Observen. Se van a vender entonces por el costeo absorbente 1.710.500, el costo de venta sería 1.198.500, tenemos una utilidad de 512.000, unos impuestos de 153.600 al 30% y una utilidad neta de 358.400. Observen con cuidado estas cifras, por favor. Por el costeo variable, las ventas no cambian, ¿sí? Son las mismas 1.200 al mismo precio de venta. El costo de venta sí me cambia, ¿sí? Cambia precisamente por el método de costeo variable que se está aplicando acá, 1.393.500. Me queda una utilidad de impuestos de 317.000, unos impuestos de 95.100 y finalmente una utilidad neta de 221.900. Las diferencias, además de tenerla dentro de lo que es el inventario propio terminado, también lo identificamos en la parte de los impuestos. Se va a pagar más impuestos en el coste absorbente, ¿sí? Porque se paga más porque hay más utilidades. Aquí, como hay utilidades menores, pues se va a pagar una menor cantidad de impuestos. Aquí favorece la rentabilidad, pero hay que hacer un cheque más alto, ¿sí? Para el pago de impuestos. Aquí no favorece tanto la rentabilidad, pero favorece la liquidez porque se pagan menos impuestos. Estos detalles los vamos a mirar con más atención cuando entremos a mirar lo que es el método de costeo por orden de producción, por procesos y si alcanzamos por actividades. Esta es la forma como se hace el ejercicio, ¿sí? Se repite el mismo procedimiento para el caso B, solamente me cambia el precio de venta. Se mantiene entonces para el caso C también, para el caso D. Y repito, es la forma como se hacía el taller. Espero que este video ojalá le despeje las inquietudes que tienen. Tengan presente que mi correo sigue abierto para tener inquietudes, que puedo hacer las diferentes asesorías en la medida que tenga disponibilidad de tiempo. Que pasen buen fin de semana y espero que repito, este video llene las expectativas de lo que hemos visto en clase. Hasta pronto, chicos.